Saludos amigos, bienvenidos a otro programa de Alternativa Visual con la doctora Wilda Santiago y este servidor Eric Morales. Doctora, seguimos en el 2014 fuerte, ¿eh? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Excelente. Hoy vamos a seguir hablando del tema de la glaucoma, que se nos quedaron unos puntos bien importantes en el programa anterior y hoy tenemos que cubrirlo. Pero antes quiero compartir con usted y con los amigos que nos escuchan una anécdota de la semana pasada con un buen amigo que nos visitó en la oficina, que fue a recoger unos lentes de contacto. Y él preguntó, bueno, con este tema de las resoluciones y el 2014, y que ese es el pan nuestro de cada día, por lo menos por los primeros 2 meses, en lo que uno cae en la rutina nuevamente y se olvida de la mitad de las promesas que se hizo. Y entonces me dice, no, estoy trabajando en unos proyectos buenísimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y a mí se me ocurre preguntarle, oye, ven acá, ¿y en qué fecha tú piensas, en qué mes tú vas a comenzar eso? Bueno, voy a tratar de esto y de aquello. Ya ahí, como diríamos en mi pueblo, ya ahí nos pelamos las rodillas. Todas nuestras ilusiones, todos nuestros sueños, todos nuestros planes tienen que tener nombre y apellido, tienen que tener un punto de partida y tienen que tener una meta. Porque si no, imagínense ustedes que ustedes salen a correr en el Teodoro Moscoso, usted sabe, le dice, usted va a salir por allí, que es en el peaje, ok, ¿dónde es la meta? Ah, bueno, la meta no se sabe dónde es, usted tiene que salir a correr por ahí y ya llegará, a lo mejor llega. Pues bueno, estas promesas y estos planes que nos vamos haciendo tienen que tener nombre y apellido. Si no, son como las huellas que dejan los pájaros cuando están volando en el aire. Exactamente nada. Y déjeme decirle una cosa, que la vida no espera por nadie, doctora, mis amigos. La vida sigue su curso. Así que nuestros planes y nuestras ilusiones, nombre y apellido, fecha de comienzo y fecha estimada de terminación, porque puede sufrir cambios. Es correcto. Formidable. Bueno, doctora, en el programa anterior hablábamos de la glaucoma. Me parece que debemos concentrarnos en la glaucoma más común, según usted nos explicó, que es la glaucoma de ángulo abierto. Pero se nos quedó pendiente en el programa anterior, recibimos un par de llamadas a esos efectos. ¿Cuál es el daño que causa esta condición? El daño que causa la glaucoma, de hecho todos los tipos de glaucoma, es en la visión periferal, lo que se llama el campo visual periferal, que es todo lo que está alrededor, ¿verdad?, nuestro. Ese es el daño, básicamente es eso. Pero lo que pasa es que si se cierra demasiado, nos podemos quedar viendo lo que se llama un tubular vision, viendo a través de un tubo. Puedes imaginarse cómo sería eso. Es imposible tan siquiera poder caminar. O sea que básicamente queda ciego con la condición si sigue avanzando y no se trata. Okay. Podríamos ver un momentito, señora directora, a ver si podemos mostrar la foto de cómo se ven esto, una foto de hecho, con un paciente normal y cómo lo ve un paciente que tiene glaucoma, para que ustedes puedan ver. Esto, ¿verdad?, es un ejemplo de cómo vemos esta foto de estos niñitos lindos, ¿no? Así lo vemos todos. Y cómo ve un paciente con glaucoma. Esto es ya un tipo de glaucoma que está, podríamos decir, que bastante avanzada. O sea que esa periferia se sigue cerrando, Es correcto. Hasta que en el rabito del ojo no vemos absolutamente nada. No, ni en el rabito ni toda la periferia, o sea, wow. es bien serio los cambios, los daños en el nervio. Ok, bueno, habíamos hablado en el programa anterior del tema de la prevención nuevamente, lo que es el examen visual una vez al año. Okay. Que en muchos programas anteriores hemos mencionado que es desde muy temprana edad, ¿no es cierto, doctora? Desde bien temprano. Pero entonces tenemos una confusión de que cuando vamos a ese examen visual vamos a saber si necesitamos espejuelos o no. Y para eso se hace la refracción para determinar las agudezas visuales. Eso es una mera fracción, doctora, ¿no es cierto?, del examen visual. De hecho,
Bueno que eso que comentaste ahora y quería abundar un poquito, porque a veces las personas, ¿verdad? Los pacientes piensan que solamente van a examinarse la vista porque no ven bien. Y de hecho hay un problema bien serio. Las personas que se operan con láser para no usar espejuelos son personas que pueden pasar años y años y no se examinan. Y eso no está bien, porque hay enfermedades como la glaucoma que no se puede detectar de otra manera, y de hecho los comienzos de degeneración macular, por ejemplo, de retinopatía diabética, todo podemos verlo en sus comienzos para darle un adecuado tratamiento. Que es demasiado importante que nos estén viendo cada año a 2 años lo más. Bueno, de hecho tenemos un caso que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, donde un paciente pues va a su examen visual anual, ¿verdad? Y no, tiene esta condición y no es diagnosticado de que tiene esta condición, simplemente se le hace la cuestión del examen de la refracción para su agudeza visual, y ahí termina todo. Y ya la doctora les dará otros detalles. ¿Quieres que hablemos del caso? Sobre eso. Podemos hablar ahora del caso, porque resulta claro que que sí. esto fue un paciente que fue a hacerse una evaluación rutinaria para sus espejuelos a una mega tienda, y lamentablemente pues aparentemente o no tenían los equipos o realmente hacen estos shortcuts, porque el fin de a veces de muchos de estos lugares es venderte unos espejuelos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto era un paciente que de hecho hace muchos años yo lo atendía, pero el tiempo pasa y a veces las personas, ¿verdad?, van a otros lugares por diferentes razones, a veces están, ¿verdad?, un día de compras y deciden así súbitamente, y hay que tener pues sumo cuidado. Este paciente se examinó, esto hace un año que yo le hice el diagnóstico de la glaucoma, Eric, si supiera, él se había examinado hacía como 1 mes y medio en este lugar. Y entonces me dice, me llama por teléfono y me dice, mira, yo me hice estos espejuelos nuevos, pero yo me siento raro y yo no estoy viendo bien. Pero no te puedo explicar lo que es, yo no me siento bien, no estoy viendo bien. Y yo le digo, mira, yo por teléfono no te puedo ayudar, tengo que verte y tengo que hacerte todo, porque pueden ser diferentes cosas. Y necesito hacerte de la A a la Z para poderte decir si fue el espejuelo o si realmente tienes algo más. De hecho, él inmediatamente al otro día fue. Y cuando yo lo examino, realmente tenía una glaucoma bien avanzada. Fue una cosa bien triste, porque él no se lo esperaba, yo tampoco, porque era un paciente joven. Era un paciente que tenía 47 años, o sea, que es algo que relativamente joven. Eso es correcto. Mis amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida con este caso reciente de un paciente mal diagnosticado. No se nos retiren. De vuelta, mis amigos. Hablando de glaucoma nuevamente, comentaba con la doctora que indudablemente hay una mayor conciencia sobre la prevención y del examen anual y demás. El detalle está en que usted vaya a un lugar, primero que hayan personas certificadas para hacer un análisis, un estudio completo, y segundo, que tengan los equipos necesarios. Porque una cosa es que esté certificado para hacer esos estudios. Y no lo haga. Bueno. Y entonces, pero si no tiene si va a apretar unas tuercas y no tiene las herramientas, tenemos problemas.
Vamos a continuar, doctora, con el tema de este paciente que fue mal diagnosticado y cómo fluyó ese, vamos a decirle, ese retorno de él a nuestra oficina. Se había comentado cómo él llega a la oficina, el dolor que tenía en el ojo y demás. ¿A qué edad fue diagnosticado? ¿Qué edad tiene él actualmente? Ahora mismo tiene 48 años. Entonces, ¿cómo trascendió finalmente cuando Bueno, él la llama con el dolor? yo lo veo un día para hacerle las pruebas, lo cito al día siguiente para hacerle el campo visual y ahí me doy cuenta que de un ojo estaba perdiendo prácticamente toda la visión y del otro está también bastante avanzado. Inmediatamente llamó a un subespecialista en glaucoma, al cual yo refiero para casos así, ¿verdad? Porque yo como optómetra pues hago todas las, ¿verdad? Puedo hacer todos los análisis, los diagnósticos, pero pues no lo puedo tratar. Y entonces pues están estas personas, estos doctores que reciben únicamente, o sea, uno no puede llegar ahí a examinarse, sino ellos siempre reciben los referidos de otros doctores porque ya van con unos diagnósticos específicos de glaucoma y entonces es que él sí tiene que hacerle otras pruebas ya un poquito más avanzadas del nervio óptico, pues para corroborar el daño en el nervio y ahí entonces le empieza el tratamiento. Él lo empezó inmediatamente. O sea, cuando yo lo evalúo, una de las cosas que tenía es que tenía las presiones sobre 30 en los dos ojos y eso es bastante alto. Inmediatamente el doctor, gracias a Dios, ¿verdad? Que siempre conseguimos, yo por lo menos no descanso hasta no conseguir una persona que los atienda inmediatamente, porque a veces no es fácil, tú empiezas a llamar y a veces no consigues quien te atienda. Increíble, pero es así, quien te los atienda, o sea, a veces aún teniendo una necesidad tan grande, pero sí, esto es un profesional muy comprometido y ya él sabe que yo cuando le refiero es porque cuando realmente el paciente tiene glaucoma, yo lo mando ya con el diagnóstico, ¿no? Bueno, y yo sé también que usted cuando envía al paciente para llevar con sus fotos de retina va con absolutamente con todo. Sí, inmediatamente él lo vio, entiendo que fue el mismo día y rápido le empezaron las gotas, de hecho ya en 2 días las presiones le habían bajado a 13, o sea que inmediatamente se normalizó, pero lamentablemente el daño en su ojo ya está hecho, o sea ya ahí no se puede. Ahora vamos a tratar de detener el daño en el ojo, ¿verdad? Que está mejor, y tratar de que no pierda por completo la visión del ojo que está bien malito, pero lamentablemente no se puede recuperar lo que se ha perdido. Este es lo triste de esta enfermedad. ¿La condición la tiene en ambos ojos o en uno solamente? Lo tiene en ambos ojos, lo que pasa es que uno está muy adelantado, uno está muy avanzado y el otro pues es algo que está en progreso, que yo espero que al normalizarse la presión pues el daño en el nervio inmediatamente se pueda detener. Doctora, ¿y en la familia de él había alguien con una condición de esa histórica? No tiene historial. Esto es un paciente que es un buen ejemplo para que los que están escuchando, para los televidentes, de que sepan que no es necesario tener historial de glaucoma, ni él tampoco es diabético, de hecho es una persona que hace ejercicio, que está bien, su condición física es óptima, en buen peso, que no padece de alta presión, de diabetes, de nada. Una persona completamente saludable, sin historial familiar. Nos hemos acostumbrado a que la presión arterial es 120/80. ¿Cuál sería la presión del ojo normal? Las presiones normales van de 14 a 16 milímetros de mercurio. Decimos que hasta 21 es normal. Ya para mí 21 está lo que llamamos borderline. Ya merece pruebas adicionales para ver por qué está ahí, porque para mí ya eso es una presión que ha ido aumentando. Pero lo normal es entre 14 y 16. De hecho, quería mencionar que por el día hay variaciones diurnas, o sea, en la mañana hay como un pico donde se pueden encontrar más altas y puede variar entre 4 a 6 milímetros de mercurio durante el día. Esto es importante porque personas que tienen cambios diurnos de 10 milímetros de mercurio o más son sospechosos de glaucoma. O sea que hay otras cosas cuando hay pacientes que yo, por ejemplo, los encuentro que están sospechosos de glaucoma, vale la pena hacerle esos análisis en diferentes momentos del día, por lo menos 3 veces en el día. Y ahí uno tiene una idea de cómo le está variando y si el riesgo de glaucoma es mayor. Qué interesante está eso. ¿Y cuál es la prognosis para este paciente, doctora? Pues la prognosis, ¿qué te digo?
Yo pienso que se va a estabilizar como está, pero él tiene un ojo bien malo, un ojo que ha perdido, o sea, la pérdida es muy severa. Y en ese ojo, pues no te puedo decir que vamos a mejorar la visión. Realmente no, realmente ese ojo ya tiene esa pérdida y pues ya no, en ese ojito no se puede hacer nada. Pero en el otro ojo la prognosis es buena y yo espero que sí, que él pueda siempre, ¿verdad?, tener ese ojo, lo que llamamos el ojo bueno, que ya tenía un principio también, pero yo espero que al liberarse de esa presión sostenida que tenía alta, ya pues eso inmediatamente el riesgo le disminuya. Excelente. Bueno, mis amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Mis amigos, recuerden siempre que la prevención tiene que estar acompañada con conocimiento. Y esto del el tema de la salud visual, pues es un tremendo ejemplo de por qué esto tiene que ser así. Por eso le he pedido a la doctora que ahora vayamos sobre cómo se diagnostica esta condición y cuáles son los equipos necesarios para cuando usted vaya al especialista de la salud de su preferencia, por el conocimiento que ella tiene, usted sepa hacia dónde se dirige ese examen visual. Si es solamente una refracción para determinar su agudeza visual, si necesita espejuelos o no, vamos por mal camino. Bueno, doctora, vamos, ¿cómo diagnosticamos esta condición? Hay varias pruebas que es necesaria, Eric, que se realicen en un paciente. Hay unas pruebas que van a ser siempre de rutina en un examen regular y ahí es donde, por ejemplo, en la oftalmoscopía, donde se van a ver los daños en el nervio y eso es lo que me va a levantar a mí una banderita roja de que algo está pasando y entonces se le hacen otras pruebas especializadas para glaucoma. Pero claro, en ese examen visual es importante la oftalmoscopía, la tonometría, que es la presión del ojo, y también el campo visual, porque uno no puede recostarse o pensar de lo que hablamos ahorita. No tiene la edad, se ve joven, se ve saludable, no, olvidémonos de eso. O sea, necesitamos hacer una evaluación seria, responsable y completa. En la oftalmoscopía, que es el estudio del nervio, de la retina, y ahí es que vemos el nervio óptico, ahí pues entonces yo puedo hacer un análisis de cómo está, si hay o no glaucoma y cómo está más o menos el progreso. De hecho, aquí hay unos visuales, señora directora, sí. Aquí podemos ver en el lado izquierdo, en la primera figura, eso es un nervio óptico normal, ¿no? Esa es una retina y ese es el nervio óptico. Y a la derecha se ve un poco agrandado. Ya estamos viendo, sospechando que hay problemas, ya como se ve donde está la letra C, ya lo que se llama la copa del disco. El disco es todo lo que parece un sol, esa rueda, y lo de que está dentro agrandándose es la copa. Fíjense cómo se va agrandando cada vez y los vasos sanguíneos también se van moviendo. ¿Okay? Esto es todo lo que yo observo y cómo puedo determinar cuál es o sea, en qué estadio está la glaucoma, por ejemplo, de este paciente, que ya obviamente en la C, en la D, en la E y en la F es claramente una glaucoma. Una glaucoma, de hecho, es muy avanzada y al final podemos ver, es un daño total al nervio óptico. ¿Okay? Eso,
Eso es entiendo, ¿verdad? El principal, el recurso, que es la oftalmoscopía, y obviamente hoy día tener la cámara de la retina es bien importante porque cada año vamos a comparar. Y si tú no tienes eso, realmente tú no te vas a acordar de cada paciente. Tú puedes hacer unos dibujos en el récord, pero nunca vas a poder saber si no tienes, con estas fotos es una cosa maravillosa, o sea, tú puedes de año en año poder ¿verdad? Compararlas para motivos de comparación. Obviamente, ya cuando lo diagnosticas, pues se refiere al subespecialista para tratar. Doctora, es que esto tengo que decirlo porque tengo un comentario que nos escribió un amigo aquí que fue a su especialista de la salud visual y como había visto un programa nuestro, pues trató de preguntarle sobre los equipos y ciertos procedimientos y este especialista le contesta que eso no era necesario para saber si necesitaba espejuelos o no. Que volvemos otra vez a qué es lo que compone ese examen visual. No es necesariamente si necesita espejuelos o no. Fíjense la cantidad de otras condiciones que existen. Entonces, doctora, con relación a los equipos, el primer equipo que tengo listado es el paquímetro que usamos en la oficina. Sí, Eric, el paquímetro yo lo utilizo regularmente en pacientes que tienen presiones que las encuentro sospechosas. Pero fíjate, lo importante, eso lo que mide es el grosor de la córnea. Fíjate, cuando hay córneas finas, son córneas que tienen más riesgo de desarrollar glaucoma. Que es una pruebita que muy pocas personas hacen, pero es una pruebita que nos da mucha información. Por ejemplo, si esa córnea es fina, las presiones normales no son las que dice el tonómetro normal, ¿ok? O sea, las presiones que se toman normalmente en todas las oficinas no son reales si no se toma en cuenta el grosor de la córnea. Fíjense que increíble. Quiere decir que yo puedo encontrar unas presiones normales en 15 y si esa córnea es bien finitita, podría ser que ese paciente su presión real sea alta y necesite tratamiento. O sea, que es una prueba que obviamente, si lo ves en personas jóvenes muy altas, se la puedes hacer, pero también de ciertos pacientes, de 40 años en adelante, todo el mundo se le debe hacer esta pruebita. Formidable. Una pruebita corta. El segundo es el perímetro, que entiendo que es una de las más importantes. Sí, el perímetro nos mide el campo de visión. El campo si está normal o si ha tenido pérdida y además para documentar la glaucoma, cómo va ese progreso de la glaucoma. Ya el tonómetro sería el siguiente. Para la presión del ojo. Y entonces, doctora, tengo uno aquí que es la gonioscopía. Sí, la gonioscopía es una prueba que se realiza con es como un aparato redondito que tiene muchos espejos alrededor y es para estudiar las estructuras internas del ojo. Se puede ver el ángulo por donde fluye el líquido del ojo. Se puede ver de todos lados, porque ese ángulo se debe estudiar superior, inferior, nasal y temporal. Y es para ver si la persona tiene riesgo de que se le cierre ese ángulo, del tipo de glaucoma de ángulo cerrado, pero pues es importante también. Amigos, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Por favor, las llamadas, preguntas, dudas, antes de visitar su especialista, 798-3333. Y ahí entonces usted va bien orientado con conocimiento a su examen visual. Doctora, será entonces hasta el próximo programa, se nos acabó el tiempo. Sí, hasta luego, Eddie, muchas gracias, de verdad que sí. Que estén muy bien, mis amigos. Hasta luego, que Dios les bendiga.